de los ataques a las infraestructuras energéticas, que es lo que traemos hoy en el título, y así de ahí partimos. Hay muchísimo que podemos luego ampliar, ¿no?, de contexto y de actualidad. Y desde hace varias semanas venimos viendo cómo Ucrania ha lanzado diversos ataques contra infraestructuras energéticas rusas, en particular contra las refinerías de petróleo que hay repartidas por el oeste del país. Hoy ha tenido lugar otro nuevo ataque, en este caso contra una refinería de petróleo que hay en la República de Tartaristán, creo que se dice así. Esto es, digamos, llamativo porque, aparte de mantener la dinámica que habíamos visto, la administración Biden ya pidió a las autoridades de Kiev que este tipo de ataques cesaran por peligro de escalada, o por lo menos por temor a una represalia rusa que fuera más contundente, más allá de atacar a Ucrania, y sobre todo por el peligro que había en un incremento de los precios del petróleo a nivel mundial, ¿no? Ya con los ataques que hubo a mediados del mes de marzo, el barril de Brent experimentó una ligera subida que ya pues se vio con temor en Washington, sobre todo, como decía antes, estamos en año electoral en Estados Unidos y ahora mismo a la administración Biden lo último que le interesa en ese aspecto es unos precios del petróleo desbocados, con lo que supondría para el consumidor medio estadounidense. No parece que Kiev haya seguido el consejo o, bueno, lo que fuera que les dijeron desde Washington, desde luego, no lo están cumpliendo, lo cual yo creo que es lo más significativo de este ataque. Se había dicho en algunos ámbitos que había habido también, en parte del ataque, había alcanzado una fábrica de drones, pero esto se ha confirmado que no es así, que realmente ha sido la instalación petrolífera y no toda, sino una parte se ha visto afectada. Luego, por otro lado, tenemos también, que ahora vamos a entrar más de lleno, Rusia ha lanzado más ataques contra infraestructura energética en Ucrania. Esto no es una novedad porque ya lo hizo, los primeros serios tuvieron lugar en el otoño de 2022. Si os acordáis, al poco de designar a Surovikin como comandante de las fuerzas rusas en Ucrania, se empezó ya a bombardear las centrales térmicas. Bueno, las centrales térmicas no, las subestaciones y todo lo relacionado con la distribución eléctrica, ¿no? Alguna central fue atacada, es cierto, pero no era el objetivo prioritario en aquella época. Pero lo que viene ocurriendo desde hace ya unos días, esto ya es otra dinámica y apunta más bien a un cambio de estrategia, posible cambio de estrategia y una escalada en definitiva, ¿no? Se está atacando centrales térmicas en Ucrania con el fin de dejarlas fuera de servicio y no con carácter temporal, que pueda repararse en cuestión de unas semanas o meses, sino en algunos casos ya se apunta a que podrían estar fuera de servicio hasta después de la guerra. Pues esas son un poco las noticias, ¿no? Vemos que por un lado sí que se están dando eso que nos traías, comentamos los ataques ucranianos en territorio ruso y por otro lado los ataques rusos sobre infraestructura clave ucraniana. Es verdad que siempre lo contábamos, yo creo que el tema de contexto que te decía antes nos lleva al momento en el que llega Sergei Surovikin, ¿no?, al mando de la operación militar. Ellos lo llamaban eso, ¿no?, el mando de la operación militar especial. Posteriormente, Valery Gerasimov tomaría el mando, pero le mantendría como una de las piezas clave dentro de la dirección de la operación aérea. Desde el primer momento, Surovikin fue incrementando notablemente el uso de la fuerza aérea y de los ataques aéreos en Ucrania. No estábamos al nivel que estamos ahora, que es básicamente de récord y de supremacía aérea para Rusia sobre Ucrania. Antes había más disputa, había un uso no intensivo de esa fuerza y ataques aéreos. Y lo que nos encontramos fue que él empezó a hacer este tipo de cambios en la dirección y la estrategia. Por ejemplo, lo que nos ha explicado Manu, atacar las subestaciones y atacar puntos que dejaban constantemente noticias de apagón en grandes ciudades, cortes de energía, no sé, complicaciones, pero que luego hemos podido comprobar que la rapidez de los ucranianos para repararlo pues ha sido notable y ha estado ahí. Porque lo que se atacaba, aunque fueran ya infraestructuras clave, veíamos ataques a centrales térmicas, veíamos ataques a subestaciones, veíamos ataques, se supone, ¿no?, que se les acusaba de llegar a más puntos críticos como
Se les llegó a decir sobre centrales nucleares, pero eso luego no se ha podido comprobar. Se ha podido hablar más de centrales hidroeléctricas ahora y presas en general, ¿no? Bueno, muchas y muchas infraestructuras clave. Ahora la diferencia es que no se está atacando solo una subestación, sino que se está atacando una parte importante de la infraestructura necesaria para la producción de esa energía, y ahora la reparación parece que no sería tan rápida como en esos inicios se comentaba, ¿no? Ahora parece que las autoridades ucranianas señalan que podrían tardar meses, si no años, en recuperar la producción a los niveles que estaban empleando hasta ahora. No sé si tenemos alguna noticia exacta de cuánto ha podido afectar a la disrupción eléctrica en distintas localidades, porque hemos visto, por ejemplo, varios ataques sobre Kharkov en ese sentido, pero la última que hemos publicado ha sido la de Dnipropetrovsk. Sí. Por ejemplo, tenemos aquí una noticia de la agencia ucraniana Ukriform que señalaba, esto es de hace unos días, de la semana pasada, señalaba que la empresa DTK, que es la mayor empresa eléctrica privada que hay en Ucrania, un responsable de la empresa había señalado que el 80% de su capacidad de producción energética había quedado dañada o destruida. Y esto ya digo que es una empresa importante, al nivel de lo que pueda ser, por ejemplo, Endesa en España, ¿no? Eso, digamos, ya da digamos, da una perspectiva, que ya no es una central o dos, sino una empresa ya está diciendo que una parte enorme de lo que es su infraestructura pues ha quedado actualmente fuera de servicio o directamente que no van a poder reponerla y bueno, pues habrá que reconstruirla o hacer una nueva, ¿no? Aquí señalo yo una cuestión que me parece pertinente. Mucha de la tecnología que hay en Ucrania es de origen soviético o como mínimo de origen ruso. Y esto, digamos que de cara a mantenimiento y reparación y sustitución de piezas, no es sencillo. Puede que a lo mejor haya de un conjunto de maquinaria, puede que haya elementos que no hayan quedado dañados, pero sí otros que tienen que ser sustituidos. Y esto no es como pedirle a la compañía Westinghouse en Estados Unidos, por poner un ejemplo, o a Gamesa, que tenemos aquí en España, le pides que les fabriquen una serie de piezas. No, tiene que pedir una nueva maquinaria entera. Y esto yo creo, por lo que he leído, Mientras, Edu, a ver si puedes apañar el audio de Manu y que nos confirmen si a mí se me escucha bien o no. Si me podéis confirmar, y así pues podemos continuar enseguida con la explicación de Manu cuando pueda y nada. Vale, a mí se me oye bien, dicen. Intenta, si quieres cosa mía. tú, retomar a ver. Debe ser cosa mía. Lo que venía a decir antes es que el principal problema que tienen estos ataques es que la infraestructura, si no ha quedado destruida completamente, sí una parte importante de ella. Y al tratarse de tecnología o maquinaria de origen soviético o ruso, ahora mismo en el estado actual de cosas es imposible de sustituir. Y comentaba que no se puede recurrir a tecnología occidental o a una empresa occidental que fabrique esas piezas, porque no lo hacen. O lo tiene que hacer de cero con el sobrecoste que eso tendría. Así que no es viable. Y yo creo, por lo que he leído, yo entiendo que lo que está ocurriendo, que es lo que dicen los técnicos ucranianos, que hay, digamos, situaciones en que no van a poder repararlo hasta después de la guerra. Y entiendo yo que después de la guerra es hasta que podamos traer maquinaria nueva y empezar de cero. Porque con lo que hay aquí no se puede o no podemos contar con que una empresa rusa nos lo vaya a mandar, ¿no? Luego, en casos más concretos, porque esto ya era una empresa, pero casos más concretos, el de la central de Dnipropetrovsk, o Dnipro ahora, esta central hidroeléctrica es de las más importantes del país, si no la más importante, y resultó la central, no la presa, resultó destruida en buena medida en un ataque del pasado 22 de marzo, que es el día que mayor incidencia tuvieron estos ataques rusos. Esta central tiene una larga historia, voy a hacer una pequeña reseña. Se levantó en la época de Stalin, en la década de los años 30 se empezó a levantar, no se completaría hasta finales de los 30, principios de los 40,
y hay que decir que ya en su día resultó dañada por la anterior guerra, por la Segunda Guerra Mundial. Primero los soviéticos cuando se retiraron pues la dinamitaron y y destruyeron buena parte de las infraestructuras. Luego los alemanes se hicieron con el control de ella, la reconstruyeron para, digamos, para su explotación colonial de Ucrania. Y justo cuando la acababan de terminar de reparar y poner en marcha, se tuvieron que retirar al oeste, con lo cual la volvieron a destruir. O sea que la central hidroeléctrica esta tiene ya una historia digamos, destrucciones pues un poco larga en este sentido, ¿no? Pero bueno, hay que decir que desde un punto de vista de infraestructura es una obra notable. No es una central al uso, como puede haber en general en España o en Francia. Es una que en su día fue, digamos, un modelo a seguir en el mundo. Es honestamente, la presa, el conjunto de lo que es la presa en el río Dnieper y la central hidroeléctrica con toda la maquinaria, es una cosa bastante notable desde un punto de vista de la tecnología y de la técnica. Y digamos que el ataque del día 22 la ha dejado fuera de servicio. Probablemente no puedan volver a repararla hasta después de la guerra. Esto ya se ha dicho. Y es muy probable que efectivamente sea así. A falta de un análisis más en profundidad, es una central que va a quedar fuera de servicio. Esto en conjunto, ¿a dónde nos lleva? Pues esto supone un problema serio para lo que es la vida en Ucrania. No es solo la industria, que evidentemente pues, va a tener problemas, sobre todo si a medio o largo plazo esto se mantiene y cada vez es más problemático el acceso a la electricidad para la industria, en zonas sobre todo como Dnipropetrovsk, que tiene un gran tejido industrial, o como Kharkov, que Kharkov es otra área que se ha visto muy afectada por los ataques contra las infraestructuras energéticas. De hecho, circulaban hoy imágenes y información, estaba circulando información de que hay mucha gente que se está yendo de Kharkov porque la central de electricidad que había allí se ha visto destruida. Ahora mismo hay partes de la ciudad que no tienen un acceso regular a la electricidad, sobre todo en lo que son viviendas, pues, viviendas particulares, no hablamos de instalaciones de la administración o industriales. Y bueno, pues hay gente que ante esa situación se está yendo de la ciudad. Ha habido un vídeo que hemos podido ver esta mañana pues, de gente que se estaba yendo con el coche hacia el oeste, ¿no? O sea, esto, digamos, ya es una cosa más concreta, es el caso de Kharkov, que además ha habido mucho ruido últimamente con una posible ofensiva rusa sobre el Oblast, sobre la región. O sea que yo entiendo que también tendrá que ver con esto, que no es solo por el tema eléctrico. Pero ya esto nos da una idea de lo grave que es el problema en sí de los ataques contra la infraestructura, digamos, más considerables que lo que hasta ahora había ocurrido. Y esto casi que nos llevaría a hablar de un cambio de tendencia que aplica a otros casos, pero ahora podemos hablar más adelante de ello. Es que a mí me suena un poco a nivel mediático a lo que pasaba con temas de Israel con el eje de la resistencia, ¿no? Que ya ha llegado un punto en el que estamos tan acostumbrados a que ocurran estos ataques que ya no es noticia. Pero hay que seguir diciendo que los ataques aéreos rusos son ahora mayores que cuando empezó esa campaña aérea que tanto ruido hizo con Surovikin. Bueno, empezó, se intensificó. Y lo mismo en la infraestructura energética, como nos dice Manu, que ahora mismo se estén dando ataques. Dicen, no, ha atacado una central eléctrica o ha atacado la producción energética de Ucrania. ¿Cuánto tiempo nos llevamos escuchando esto? Ya, pero no es lo mismo que se den ataques intensos sobre las subestaciones, sobre puntos de distribución eléctrica, y bueno, son importantes, pero es que si se sigue intensificando esa campaña y además se empieza a hacer en puntos críticos, no solamente alguna carretera, es que se empiezan a atacar puentes, se empiezan a atacar nodos ferroviarios. Pues claro que esto pasa más desapercibido porque ya se ha atacado innumerables veces pues todo el frente y lo que hay detrás, pero la realidad es que la importancia que tienen ahora estos ataques es incluso mayor que hace un año. Es decir, estos ataques a Kharkov y a Dnipro a nivel energético pueden ser más importantes y lo están señalando las autoridades de allí. La empresa energética que tú nos has comentado, Manu, ¿no? Creo que fue en el caso de Dnipro, pero yo creo que en el de Kharkov también, no sé en cuál exactamente, nos han señalado que, que no va a ser fácil repararlo, que va a tener un efecto real en la disrupción energética. Y TTK creo que opera. Es una empresa de un jerarca ucraniano del este del país. De hecho, antiguamente este señor estaba en el bloque de la oposición y no sé si también en el partido de las regiones.
Entonces, creo que esta zona que estamos tratando me parece que entra en el área de operaciones de la empresa. Y viene a ser este el problema, ¿no? Que no es una sustitución que te manden, que ellos también en teoría pues tienen una infraestructura para reparar, que esto no es algo que puedan reparar fácilmente como hasta ahora. Ujú. Un poco en línea con lo que comentaba antes, que son daños producidos por la destrucción y luego pues hay, digamos, el problema de la reparación, que no hay repuestos, una cosa ya más seria y en esencia es que no se puede recurrir a Rusia por motivos evidentes. Aquí yo sí que veo un cambio en la estrategia rusa y desde luego hay un contraste con respecto a los ataques que Ucrania realiza en Rusia. Los ataques que están realizando contra las refinerías, en contra, esta es mi opinión personal, en contra de lo que algunos medios anglosajones dicen, yo no veo que esté teniendo una grave incidencia al punto de paralizar la producción petrolífera. No se ataca, un complejo petrolífero es enorme, no es una refinería, es la refinería en sí, los depósitos, las instalaciones de transformación, o sea, es todo un conjunto. Luego la carga en vagones de ferrocarril, si es el caso, o para cargar en barcos, si están cerca de la costa, por ejemplo. Entonces, los ataques estos no son, digamos, realizados por fortalezas aéreas, por ejemplo, por los Tupolev 95, que son aviones de bombardeo estratégico. Son drones. Entonces, normalmente pues, impactan en algunos puntos concretos y sí que generan un problema serio en las infraestructuras de petróleo. ¿eh? No voy a decir que cae de forma aleatoria y bueno, pues es una cosa que no tiene incidencia. Además está el impacto, digamos, mediático, que eso pues se traslada luego también al tema del precio del petróleo, ¿no? Aunque entiendo que a Rusia petróleo caro hasta cierto punto le puede interesar, que también entiendo yo que debe ser un poco la preocupación de Estados Unidos, no solo por el mercado propio, sino también de que el petróleo pues no crezca, que a Rusia ahora le conviene cobrar más dinero, ¿no? Pero Hombre, mira bueno, lo que pasó con la OPEP, los gritos que hubo desde Occidente porque la OPEP se estaba alineando con Rusia por reducir la producción de petróleo, la extracción y que afectó al precio, ¿no? Al claro. elevarlo. Y ellos tuvieron que sacar de la reserva estratégica. No sé si quieres que entremos en ese tema porque hay alguna preguntita de la cuestión que estamos tocando, Por pero también ejemplo, da, vamos, da de vamos. sí. Sí, sí, por ejemplo, vamos a una pregunta que nos caiga. Sí, había alguna pregunta de este tema, de la cuestión de la campaña aérea, y es como, ¿cómo se puede dar ahora esa supremacía aérea? Es decir, ¿qué ha pasado con las medidas antiaéreas de Ucrania? Nos preguntan si ya no tiene suficientes. A ver, Rusia viene desde hace meses, desde que empezó el año, y de antes también, pero de forma más notable desde que empezó el año, destruyendo la capacidad antiaérea ucraniana en la medida de sus posibilidades. Y esto es algo que ya lo hemos comentado aquí, que sale en los canales de Telegram, que se comenta también en algunos medios, pues que Rusia ha destruido una batería antiaérea en el frente o en la retaguardia. Las localizan y las destruyen. Entonces, esto tiene ya un efecto. Ya no es una cosa, digamos, en plan hipotético, algo que podamos plantear a medio o largo plazo. Ya está ocurriendo. Y esa es la situación que ahora mismo se enfrenta a Ucrania, por ejemplo, respecto a temas de misiles, porque los drones ya, eso es otra historia, no entra ya en la cuestión de las baterías de misiles y cohetes antiaéreos. Y también preguntan por el tema de la red eléctrica, si tiene conexión con la europea. Es decir, ¿se pueden ver afectados otros países porque se rompan las líneas de suministro energético en Ucrania? Tienen conexión, no todo el país, no toda Ucrania, además, no es como darle a un interruptor y cambiar de conexión y enchufarte a la red europea. No es tan sencillo, sobre todo porque si Rusia, por ejemplo, ataca la red de transformación y distribución, eh, pues evidentemente si en un punto del camino está cortada la red, no puede llegar, por ejemplo, en la zona occidental, pues a lo mejor en un ataque hay partes del oeste que se pueden conectar a la red, digo yo, polaca o la red rumana, que son, entiendo yo, las más potentes, porque Moldavia o Eslovaquia pues no creo que tengan capacidad de generación suficiente como para suplir a la carencia que pueda haber en oblas enteros. Ujú. Pero si en la parte central del país ha habido un ataque fuerte y está averiada la red o está rota, al este no llega. O sea y además también me da la impresión personal de que Ucrania y Polonia, por ejemplo, no tienen capacidad per se de sustituir toda la red eléctrica ucraniana.
ya nos podríamos ir a otros países, pero esto ya digamos que es más complicado. Porque al final, esto de la electricidad se puede generar, se puede distribuir, pero no se puede almacenar. Todavía no se puede almacenar, a lo mejor en el futuro sí. Entonces ahí es donde yo veo el problema. Y luego la propia situación de los países, que, bueno, pues hay países europeos que tienen sus necesidades y no es tan sencillo como decir, bueno, pues ahora te cojo no sé qué porcentaje y te lo quito y bueno, pues hay que apañarse. Eso entiendo yo que derivará en una subida del precio de la luz en algunos países que, bueno, igual no le hace tanta gracia a los consumidores. Ujú. Yo asumo que no les hará gracia, ¿eh? Que a lo mejor pues hay gente que está dispuesta, no lo sé. Bueno, Dispuesta tenemos digo alguna... Ah, a perdona. pagar el diferencial. No, Ah, no sí, digo sí, sí, sí. pagar el diferencial, no sé. ¿Tenemos alguna cuestión más sobre el tema, bueno, vinculado un poco con la energía, pero también con la campaña aérea? Es verdad que va bastante vinculado. Pero antes, ya que hemos llegado a este punto del directo, ya me dicen que vamos a tener que recordar ahora, en este momento, el seminario que tenemos ya esta semana, que es que no puede ser que lo recordemos durante meses y no lo recordemos estos últimos días para los que no estén, porque nos acaban de conocer. Veo que hay gente que nos está siguiendo nueva durante el día de hoy y que sepáis que Descifrando la Guerra es un medio independiente y que existe gracias a vuestro apoyo. Entonces tenéis varias vías de mostrarnos ese apoyo. En Twitch ya he visto hoy que estáis a tope y se agradecen todas las subs que nos llegan con Prime, que os salen gratuitas, de pago y de regalo. Y por supuesto, bueno, pues podéis ver esto sin anuncios, que ya bastante, ya bastante estáis con nosotros. Y también a través de la página web, porque ahí es donde se puede acceder a nuestros seminarios. ¿Qué es lo que hacemos en esos seminarios? Bueno, pues aquí veis que en directo os estamos dando horas y horas de contenido gratuito, explicando y tratando con vosotros las distintas temáticas del mundo. Pues hay allí, como veis ya en pantalla, un índice muy extenso que se ha trabajado, os lo prometo, nuestro compañero Ángel, porque nos ha pasado ya los dosieres, está ultimando, ¿no?, esa última presentación para el seminario y ahí se puede profundizar, pues como veis, en todos los temas que hacen falta. Ya no hace falta que os explique de qué se va a hablar, lo podéis ver en pantalla. Y son temas que requieren mucho más contexto, mucho más sentarse a tratarlos pausadamente y es mucho mejor que nos lo cuente él en directo estas 3 jornadas, 5, 6 y 7 de abril, pero si no lo podéis ver, pues lo podréis ver en diferido. Es una muy buena oportunidad para entrar en temas que el día a día, con tantas y tantas noticias que tenemos que explicaros, no permite a lo mejor que nos pongamos a hablar de la guerra del Yom Kippur, ¿no? Y es muy importante que entendamos pues todos estos grandes temas. Yo, de hecho, ya les he dado un vistazo a algunos de los puntos que más me pueden interesar, por ejemplo, dentro del campo israelí, de partidos, movimientos y palestinos. Y la verdad es que, bueno, ¿qué tenéis que hacer si os interesa esto? Pues si os suscribís en nuestra página web al plan premium, ya lo tenéis. Da igual. Esto es un plan que os incluye este seminario y todos los anteriores y todos los que hagamos este año. Así que no tenéis que hacer nada, es muy sencillo. Os mandaremos un correo, podréis acceder ese día y si no podéis, los veréis en diferido porque estarán en la web para vosotros. Y si no queréis o no podéis estar en un plan premium, pues se puede comprar a nivel individual. Así que nada, solamente quería recordaros ya la promo de rigor que hay que hacer y gracias por el apoyo que nos estáis mostrando porque ya estamos pensando en los próximos seminarios. Veo que ha despertado mucho interés. Volvemos con Ucrania, Manu. Volvemos con Ucrania porque justo teníamos aquí a varias personas en el chat que estaban medio debatiendo sobre esa bueno, retórica que se ha vendido en algunos medios de comunicación de que la campaña aérea bueno, pues que no está sirviendo para destruir las capacidades ucranianas, que por mucho que haya intensificado Rusia su potencia, digamos, ¿no?, en esos ataques aéreos y en la infraestructura clave, aunque no está destruida por completo, sí que se está avanzando en esa dirección cuando antes no se hacía, mientras que se dice que desde Ucrania, con una serie de ataques con drones bueno, se ha hablado de tantas cosas como lo que has mencionado de Tartaristán, ¿no? Pero se ha hablado, y tú lo has investigado bastante, de que están destruyendo la capacidad de refinado rusa o que se está atacando a la industria rusa, que está siendo la que está haciendo un agujero importante y aunque es verdad que lo han hablado más irónicamente, pues creo que es relevante explicar esa intensificación de la campaña de drones por los dos lados, que se está volviendo protagonista, si no lo era ya, que en muchas guerras se han mostrado como el ejemplo, ¿no?, que Turquía ha sabido vender y ahora los iraníes, los americanos están intentando también por su lado.
¿Y cómo está afectando esto? Pues por un lado a eso, a la industria, a las capacidades de refinado, a la flota del Mar Negro rusa, que eso también son drones lo que están haciendo un agujero importante. Y por el otro lado, como los rusos también lo están utilizando contra objetivos ucranianos. Sí, la introducción de los drones ha ido avanzando a medida que avanzaba la guerra y digamos que ha ido probándose nuevas tácticas, nuevas estrategias. Y bueno, en el caso de las refinerías ya digo que no son ataques estratégicos que puedan dejar fuera de servicio todo el complejo petroquímico, pero evidentemente sí generan impacto con el problema que eso supone, ¿no? Yo he leído que Rusia pues no tiene, digamos, defensa antiaérea contra drones en las refinerías. Bueno, yo no estoy allí, pero sí que ha habido vídeos donde sí que se veía, digamos, disparos contra los drones y se veía y se oía disparos. Que luego no sea una defensa antiaérea en el sentido de tienen 50 piezas de artillería antiaérea, porque entiendo que con cohetes un dron no es más caro derribarlo que con material, digamos, más convencional, ¿no? Pues sí, entiendo que las refinerías no tendrán, y sobre todo que toda la industria, que Rusia es un país enorme, no tendrán capacidad para establecer una potente defensa antiaérea. También es verdad que es algo que les ha cogido a los rusos un poco más de imprevisto. Los primeros ataques, teóricamente tuvieron lugar en enero, pero digamos que hasta el mes de marzo no es cuando ya se ha visto gráficamente esto, ¿no? Y entiendo que esto pues es una cosa novedosa hasta cierto punto, que Rusia pues bueno, entiendo yo que estarán reorganizando sus defensas en ese sentido. La capacidad, yo la impresión que tengo por la información que estoy viendo, más allá de algunos artículos muy amarillistas de la prensa anglosajona, yo no veo que la capacidad se haya visto afectada. Que haya parones temporales porque ha resultado dañada una sección y bueno, pues por cuestiones de seguridad se para la actividad. Sí, eso sí se está produciendo. Pero incluso en los ataques que hubo en marzo contra las refinerías de Ryazán y de me parece que era Nizhny Novgorod, sí, Nizhny Novgorod, por lo que decía Financial Times, al día o a los 2 días ya estaba volviendo a funcionar con más o menos normalidad. Luego está el tema de la distribución en el extranjero. Eso no se ha visto afectado, que eso se puede ver a través de algunas aplicaciones como los petroleros siguen circulando, vamos, por la costa de Galicia a cierta distancia, no digo a vista desde la costa, pero a cierta distancia se ve petroleros que vienen de Ust-Luga y del norte de Rusia, o sea, que no se ha visto afectada. También señalar que las refinerías rusas están repartidas por muchas partes del país, no están todas en la zona occidental, también en la zona de Siberia allí hay producción petrolífera y eso pues está más alejado y es una parte importante lo que se concentra en la zona de Siberia, aparte del gas, que esa es otra cuestión también, aunque no voy a entrar en eso. Entonces, yo diría que estos ataques tienen un impacto, pero todavía por lo que se está viendo es un impacto más bien limitado, no es a medio plazo, más bien a corto plazo, tienen un impacto sobre todo mediático, generan, digamos, alarma también entre los rusos, porque evidencian pues, que Rusia, pues, a pesar de su superioridad en el frente, está también en una situación de todavía estamos aquí, no hemos sido derrotados, y bueno, pues el impacto psicológico que esto supone para las autoridades rusas y para la población rusa, ¿no? Sobre todo esta última. Entiendo también que tiene más bien un impacto, bueno, también de cara al exterior, entiendo yo. Es un mensaje que mandan los ucranianos a sus socios occidentales para contrarrestar, digamos, las noticias que hasta ahora han predominado en los medios, no solo los rusos, también en los medios occidentales de, bueno, pues de debacle no tanto, pero sí digamos, de que la situación no va bien para Ucrania. No solo la derrota de Avdiivka, sino en general ese predominio negativo que hay en lo que es la cobertura mediática sobre Ucrania. Que respecto a hace un año, esto ya lo hemos dicho en más de una ocasión, hace un año había mucha presencia mediática de Ucrania. A día de hoy Ucrania ha desaparecido de los titulares de la prensa, sino de España, de otros medios también, en Francia, en Alemania, en Alemania no tanto como en España, eso por lo menos lo que yo he visto, no tanto, pero también ha decrecido. Y hace un año estaba todo el día. Y ahora pues incluso las noticias que salen a veces son negativas de Ucrania, ¿no?
sea que yo también lo entiendo esto dentro de este contexto que estoy señalando. En cuanto a Rusia, el tema de los drones, ellos también han experimentado y han ido, digamos, aprendiendo sobre la marcha, porque hasta ahora la aplicación que se había hecho de drones en la guerra, eh, en el caso de Ucrania era ya una cosa masiva que no se había visto antes. Lo de Armenia, Azerbaiyán, pues fue una cosa a pequeña escala si se compara con esto. Y no fue precisamente tampoco poca cosa lo del Cáucaso. Y aquí Rusia pues ha puesto en práctica nuevas estrategias y nuevas tácticas. Yo señalaría, por ejemplo, que Rusia ha ido, digamos, haciendo un uso táctico en el frente y en lo que es la retaguardia. También, por ejemplo, hace un año, yo me acuerdo que la táctica que tenían en marcha era, por ejemplo, forzar una especie como de colapso de los sistemas de defensa antiaérea ucraniana. Lanzaban drones en masa y luego lanzaban los misiles. Y la defensa antiaérea ucraniana no era capaz, en algunos sectores, de atender, digamos, ataques de esa magnitud. Esto fue una cosa, por ejemplo, que se evidenció, ¿no? O que a lo mejor pues eran conscientes los rusos de que si lanzaban drones en masa, decir, bueno, pues si lanzamos 20, 30, vamos a perder, pero sabemos que algunos van a dar en el objetivo y van a generar impacto, ¿no? O sea que también ellos partían de esta base. Ahora el cambio que yo estoy viendo, y que esto hay gente que lo está ya comentando en, digamos, analistas occidentales, el cambio que está viendo es que Rusia está ya yendo a por infraestructuras como hasta ahora no lo había hecho, en el sentido de que hasta ahora daba la impresión como que Rusia no quería llegar hasta el límite de los bombardeos. Había infraestructuras que, por ejemplo, la red ferroviaria, pues se bombardeaba, pero no digamos hasta un punto de decir, esto lo hemos destruido ya para hasta el final de la guerra no va a volver a operar. Un puente, una instalación ferroviaria, pues un depósito de locomotoras, una estación, un nudo ferroviario, algo más concreto, ¿no? Siempre eran ataques que tenían un alcance, un recorrido más bien a corto plazo, a lo mejor a medio plazo, pero nunca a largo plazo. Aquí ya lo que estamos viendo en carreteras, puentes, ferrocarriles, en zonas más bien cercanas al frente, todavía, son ya, digamos, ataques que buscan dejar a esas infraestructuras fuera de servicio para lo que quede de guerra. Esto lo veíamos, por ejemplo, el otro día en Kurajovo, me parece que en Kurajovo, una localidad que está en la retaguardia ucraniana del frente de Avdiivka, bombardeaban un puente que era destruido. Este puente permitía llegar a la localidad y, digamos, permitía llevar suministros, con lo cual entiendo yo que los rusos lo que buscaban era que los suministros no llegaran ya a Kurajovo y, por tanto, pues un problema de interdicción de lo que es la logística ucraniana en el frente. Bueno, pero tendremos tiempo para hablar de frentes también, porque hoy pues iba a ser el día de profundizar en Ucrania. Voy a simplemente contestar alguna cosita del chat, porque como hay gente nueva, pues algunos nos preguntan por la periodicidad de estos programas. Nosotros, en principio, estamos aquí en Twitch todos los días, de lunes a jueves y los domingos, en el horario de prime time, vaya, ¿no? De 9 a 10, a 11. Este mes estamos empezando antes, a las 8:30, porque este mes es especial, estamos de aniversario, ya lo iremos explicando. Y vamos a hacer directos también algunas tardes, algunas mañanas, así que lo mejor es pues que pongas la campanita y así te notifica. Y entonces cuando entremos en directo te saldrá una notificación y ya está. Porque también puede ser que cuando, como te dicen en el chat, haya alguna última hora o algo urgente, pues entremos en directo. En cualquier caso, también preguntaban si esto lo subíamos en diferido y bueno, pues para los que no estén enterados, lo pueden ver siempre en diferido. Por si a alguien le va mal el horario en directo, no podrás preguntar, pero puedes ver todos los directos en YouTube, menos alguno muy suelto que hacemos para suscriptores, porque realmente ahí pues es más informal, respondemos preguntas directamente y nos tomamos un café. Así que realmente en directo estamos prácticamente todos los días gracias a que vosotros lo hacéis posible. También, bueno, darle las gracias a J. Meneo que nos ha dejado el Prime y que nos deja a nada. Estamos a 4 ahora mismo de la meta del bloque. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todos. Y también otra persona que nos ha preguntado, Bouza Panda en este caso, por los seminarios, si se pueden descargar. Entiendo, claro, que a lo mejor nos has conocido más en Twitch, pero no tanto en la página web. Sencillo.
tú puedes acceder todas las veces que quieras, ya está, porque nosotros te mandaremos un enlace, si estás suscrito en el QR que ves en pantalla o en la descripción pone suscripciones, pues hay un enlace. Podrás acceder todas las veces que quieras en diferido y sí podrás descargar las presentaciones, los materiales, este dossier de 120 páginas que ha preparado nuestro compañero, así que, por supuesto. Nada, vamos con el tema de nuevo, ya que ha quedado aclarada la cuestión. Espero, si alguien tiene preguntas, pues las iremos contestando. Porque, claro, hay varios puntos del tema energético y del tema de los ataques que están todavía suscitando preguntas. Por ejemplo, esto no sé si tenemos información de hasta qué punto la energía nuclear sigue siendo funcional en Ucrania. Es decir, las centrales nucleares están operativas. Sí. Excepto la que controla Rusia, exceptuando Chernóbil, que sigue siendo central nuclear, pero ya sabemos todos que no opera, exceptuando la que controla Rusia en Energodar, que esa, que yo recuerdo, está fuera de servicio, La de aparte de Zaporilla, que vaya, para que la gente lo localice. la de Zaporilla. Ucrania le quedaban 3 centrales nucleares, me parece recordar, 3 que estaban en el oeste, y siguen funcionando, siguen alimentadas por combustible que llega de Occidente. Me parece que, no recuerdo si era un acuerdo con Westinghouse, que tenían un acuerdo para sustituir el combustible que ya no llegaba desde Rusia, que era el anterior suministrador, y en principio siguen funcionando. Aquí yo entiendo que no habrá ataques contra estas centrales. Claro, ocurre que no tienen la capacidad, digamos, de sustituir toda la producción eléctrica que, por ejemplo, venía o viene de hidroeléctricas y de centrales térmicas, por ejemplo. Entiendo que ahí también el problema vendrá, si es que se produce esto, el problema vendrá por la red de distribución, porque aunque no se toque la central, si uno destruye la estación la subestación y toda la red de distribución, bueno, eso se puede reparar, pero evidentemente es un problema también. Y también teníamos una noticia, ya que has hablado, Manu, de la cuestión de la Armada, ¿no? Y Mm, de que estos ataques que hemos sí. hablado con drones han perjudicado, entre otras cosas, mencionaba yo antes a la Armada, porque los drones no son solo aéreos. Últimamente en estos conflictos, tanto en el de Ucrania como en el de Palestina y Oriente Medio, estamos viendo capacidades militares que por falta del contexto propicio no se habían dado en muchísimos años, o por la tecnología que es más moderna nunca se había llegado a testear en conflictos hasta estos últimos años. Con los ataques con los drones de superficie, ¿no? Marinos, vaya. Y ha habido daños importantes en la Armada. Últimamente hemos conocido una noticia que es cambios organizativos en Rusia en la Armada, ¿no? En efecto, los drones también están presentes en el Mar Negro. Ya comentábamos hace unas semanas que como resultado de estos ataques, en la práctica Rusia había perdido el control bueno, del predominio que tenían del Mar Negro, ¿no? En las rutas de acceso a los puertos de la bahía de Odessa. Hasta ahora había ahí un bloqueo, todo circulaba a través del Danubio por el puerto de Izmail, y estos ataques que ya habían, digamos, provocado ya un problema de falta de operatividad de los buques de cara a imponer su dominio en el mar, ¿no? A efectos prácticos lleva funcionando desde hace semanas lo que es la red de puertos de la bahía de Odessa, no solo el de Odessa propiamente dicho, también hay otros dos. Y ya digo que esto se ha traducido, digamos, también en el plano más organizativo. Entiendo yo que en algún momento alguien habrá dicho en Moscú que ya estaba bien. Ciertamente la introducción de esta tecnología es un elemento novedoso. Igual que los drones están provocando problemas en el Mar Rojo, incluso los propios norteamericanos se están viendo con problemas. No digo que les hayan superado, pero desde luego les es difícil manejar esta tecnología, incluso a ellos. A los rusos les está pasando algo parecido, solo que aquí pues ha habido ya, digamos, hundimiento de buques con lo que eso conlleva, ¿no? Y pérdida, o daños de buques. No, no todos los que se han reportado como atacados y hundidos, no todos han sido hundidos. Ha habido algunos que han quedado fuera de servicio de carácter temporal. Es posible que algunos, aunque dañados pero no destruidos, no vuelvan a intervenir en esta guerra y puede que incluso se den de baja ya por los daños provocados o por la antigüedad del buque.
Porque es verdad que hay algunos buques que son de la época soviética, con 30 años o más. Y bueno, pues es probable que a lo mejor a Rusia le interese ya sustituirlos por uno nuevo, a corto o medio plazo, entiendo yo. Y ya digo, hace unas semanas ya vimos un cambio que fue la destitución del comandante de la Armada rusa. Este señor pues ya llevaba desde el comienzo de la guerra, cuando lo del Moscova, ya hubo comentarios al respecto sobre la gestión que se estaba haciendo. Recordaréis que el crucero de misiles Moscova fue hundido en el mes de mayo, creo recordar, de 2022. Pero bueno, a partir de entonces aquello digamos, se solventó entre comillas con la destitución del jefe de la flota del Mar Negro. En principio Rusia logró recuperar, o mantener más bien, mantener el dominio del Mar Negro. Y no ha sido hasta ya fechas más recientes con esta campaña de drones cuando, digamos, ya ha habido cambios más estructurales en lo que es la organización y los mandos de la Armada rusa. Se destituyó al comandante de la Armada rusa, se designó al que era el jefe de la flota del Mar del Norte, con carácter interino. Este era el almirante Alexander Moiseyev, me parece que se dice así. Hoy el Ministerio de Defensa ya lo ha nombrado a efectos prácticos, ya es un nombramiento oficial. O sea, a partir de ahora Moiseyev va a ser el nuevo comandante de la Armada rusa. También ha habido nuevos nombramientos en la flota del Mar del Norte y en la flota del Mar Negro, con lo cual se confirma que también el que era el jefe de la Armada de la flota del Mar Negro, que estaba en la cuerda floja, ya se confirma que definitivamente cae. Los nuevos comandantes van a ser los vicealmirantes Konstantin Kamanzov y Sergei Pinchuk. Con lo cual esto ya evidencia que la campaña de drones, de ataques de drones ucranianos, no solo se ha cobrado piezas en forma de buques, sino también algunos mandos subrusos. Pues no sé hasta qué punto podrá afectar dentro del cambio organizativo estos nuevos nombramientos en la Armada. Desde luego parece que sí que están intentando tomar medidas, pero no sé si tenemos alguna información sobre alguno de estos perfiles que nos indique por dónde van los tiros, ya que cuando lo vimos en la campaña aérea o en quién iba a dirigir la operación militar especial, sí que pudimos prever por dónde iba a ir. Igual en Ucrania, ¿no? ¿Qué significaba? Y lo explicamos aquí, que se situara a Zaluzhny en un sitio o a Sirsky en el otro, o todos estos cambios, porque además Zelensky ha seguido cambiando bastantes mandos internos, no han sido solo estos, después han venido algunos asesores y algunos perfiles interesantes. Entonces, no sé si tenemos algún indicio de los cambios en Ucrania y en Rusia, hacia dónde están dirigidos. Bueno, en el caso de Moiseyev, es el único al que me ha dado tiempo, digamos, a mirar algo en estos últimos días. Moiseyev es un veterano que ya estuvo al mando de la flota del Mar Negro antes de la guerra. Quiero recordar que fue en 2018, que se le nombró jefe de la flota del Mar Negro. Luego pues se le nombró jefe de la flota del Mar del Norte. O sea que entiendo que al elegir este perfil se habrá tenido en cuenta esto, que es alguien que ya conoce la flota del Mar Negro y por tanto pues no es una cosa que le vaya a ser novedosa, algo que no conozca de haber estado allí al mando, ¿no? De Moiseyev a destacar como militar de la Armada, yo señalaría que tiene sus inicios, estuvieron como ligado a lo que es la rama de submarinos. Él ha estado más ligado en sus inicios a esto, luego ya ha hecho más, hizo carrera y ya pues pasó por Estado Mayor y demás, pero él está más ligado a esto, digamos, de haber operado en sus inicios. Yo entiendo que el nombramiento de Moiseyev va en la línea de reforzar la defensa de la flota del Mar Negro, digamos también bueno, pues, de dejar atrás esta racha que lleva desde que empezó el año. Ya empezó el año pasado los ataques de drones, ¿eh? Pero sí que es verdad que a partir de enero de este año la cosa se ha puesto peor y hasta el mes de marzo, pues ya, bueno, ya vimos la situación, digamos, grave, ¿no? Al punto de, a efectos prácticos, perder la superioridad en los accesos al Mar Negro, no a la bahía de Odessa. Y por tanto, pues echar por tierra pues, lo que había sido el bloqueo naval que se había ejercido sobre el tema comercial. Entiendo que la cosa entonces va a ir por ahí. Quizás intenten, si es que da la situación,
quizás intenten volver a reimponer ese bloqueo. Pero bueno, habrá que ver, digamos, qué recursos echan. Entiendo yo que Rusia, de la misma manera que está, digamos, bueno, aprendiendo de los errores y digamos que también aprendiendo de lo que utilizan sus enemigos. Recordemos que al principio los drones no eran el fuerte de los rusos, tenían una flota de drones, pero quien destacó al principio por su uso eran los ucranianos, también en parte porque se les proporcionaron por parte de Turquía y de algún que otro actor. Habrá que ver si Rusia, pues a lo mejor en ese aspecto también está, digamos, tomando nota sobre el camino y bueno, pues aplica contramedidas en ese sentido. O la Armada opta por un perfil defensivo y abandona, digamos, la dinámica que había imperado durante estos últimos 2 años. Eso es algo que podremos ir comprobando durante los próximos meses. Bueno, y que también hemos visto ya drones terrestres, que esto ha sido una de las últimas noticias que ha saltado, ¿no? Aparte de la cuestión de cómo Rusia ahora, sobre todo desde el acuerdo con Irán y que se intensificara esa campaña aérea que os hemos explicado antes, empezó a lanzarlos de manera mucho más generalizada. Sobre todo hemos visto impactos en Odessa y en distintos puntos más alejados del frente desde hace tiempo. Pero la llegada de estos drones acuáticos, ¿no? Y ahora los terrestres están una vez más revolucionando un poco el mundo militar y cómo sirven los conflictos armados de escaparate y algunos de los productores pues lo muestran como ejemplo, ¿no? También lo hemos visto por parte de los productores de drones estadounidenses, pero yo creo que el punto aquí es que estamos viendo y en Oriente Medio, que tecnología más barata de producir está siendo capaz de dejar en evidencia esa estrategia de hace ya unas décadas de reducir el tamaño de los ejércitos occidentales, pero que sean de una calidad mucho mayor o de un coste superior, una tecnología punta más importante y que así se podría disuadir de una manera más eficaz, pero luego en los conflictos de largo recorrido o de un frente tan enormemente amplio como el de Ucrania en este caso, la cantidad de drones aéreos y de drones baratos, entre comillas, ¿no? Como pueden haber sido los iraníes, está suponiendo o ha supuesto un giro notable en la estrategia de ataques aéreos ruso con respecto a Ucrania. Y como nos decía Manu, por supuesto la de Ucrania desde el principio, porque los drones turcos ya estaban más que promocionados en el mundo y siempre lo explicamos. Entonces, el hecho de que ahora empiecen a llegar también los drones terrestres, bueno, no digo que sea algo completamente nuevo, pero han llegado vídeos, ahora iremos con los frentes, que en cuanto tengamos el mapa preparado lo explicaremos, creo que se han visto en el frente de Avdiivka, justo en la localidad de Berdichi, donde se encuentran los rusos y los ucranianos batiéndose por mover la línea un poco más allá hacia el oeste en el frente, pues detrás del ferrocarril. Sí, ahí se han estado viendo que también Ucrania ha destruido algunos. Al final, las imágenes que han circulado eran casi de una batalla de drones, ¿no? De drones de un lado contra otro. Solo que en este caso los ucranianos eran aéreos, si no recuerdo mal, y los Sí, rusos eran me más bien parece que drones era así. terrestres. Sí. Pero bueno, esto yo creo que todavía es una cosa, como tú bien decías, una cosa que estamos viendo, que no sé yo si esto quedará en una pequeña escala, en una prueba que se ha hecho, o si se apuesta por, digamos, aplicarlo en más sectores y a una escala mayor, ¿no? Entiendo que esto estará más relacionado con el coste que tengan y si encarta su uso masivo o no. Sí, bueno, voy a dar las gracias en este punto a Malarkey que nos ha dejado su Prime, entonces ya estamos solo a 3 de cerrar este bloque, a ver si conseguimos alcanzarlo pronto y nosotros vamos a seguir, tenemos muchísimo. La mejor forma de agradeceros el apoyo que nos dejáis en Twitch, en la página web, como os hemos explicado, hay distintas vías para hacer posible que exista este contenido y que además pueda ser la inmensa mayoría gratis como estamos ofreciéndoos en redes sociales y aquí, y la página web también, la inmensa mayoría del contenido es gratis. La mejor manera de agradeceros que eso sea posible es que sigamos haciendo los análisis como los hacemos, ¿no? Así que, bueno, creo que teníamos una última noticia antes de pasar con los frentes que podemos comentar, Manu, que era el anuncio de
cambios en torno a la movilización ucraniana, ¿no? Sí. Ya ¿En qué habíamos consiste? comentado, me he adelantado, ya habíamos comentado con anterioridad que en Ucrania había voces que exigían ya un cambio en la política de reclutamiento, ¿no? De la movilización general. Había un problema, digamos, bueno, de capital humano, podríamos decir. Digamos que no había mucha más capacidad en otras franjas de edades, entiendo yo, pues franjas que van de los 30 a 40 años o incluso mayores, y ya se está apuntando a ampliar la capacidad de reclutamiento en la edad comprendida en los 20 años. El mínimo eran 27 hasta ahora. Se está ya planteando reducirlo sin más dilación a 25 años y poder, digamos, en esa franja de los 25 a 27 años reclutar más gente, ¿no? Zelensky no estaba muy por la labor. Ya hubo, digamos, mucha disensión con este tema a principios de año, sobre todo con el que entonces era el comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas, Saluzhny, que él era partidario de esto, pero Zelensky no se oponía tampoco al 100%, pero no lo terminaba de ver por la impopularidad de esta medida. Y de hecho ha estado bastante tiempo dándole vueltas, aparentemente. No se terminaba de decidir, aunque tenía ya la ley aprobada por la Rada. Si no recuerdo mal, ya fue aprobada con anterioridad. No sé si fue el año pasado, quiero recordar. O sea que ya la tenía, pero no terminaba de rubricar la ley y por tanto pues ponerla en vigor. Bueno, pues esto ya es un hecho. Zelensky firmó la ley, la rubricó y a partir de ahora pues se empezará a reclutar a la gente de 25 27 años que esté en condiciones bueno, pues que entre dentro de las condiciones para ser reclutado. Ujú. Bueno, mira, justo acaban de llegar más preguntas sobre la cuestión ucraniana a nivel interno. Voy a dar las gracias a Taranis, que nos ha dejado ese Prime, este último, que estamos ya solo a 2. Así que, bueno, gracias porque cada vez que uno se lanza, recordad que el Prime no os cuesta nada y que podéis dejarlo aquí. Parece que se anima a la gente a hacerlo y además, eso sí, tenéis que renovarlo el mes que viene. O sea, si nos dejasteis vuestro apoyo el mes pasado, pues este mes se renueva. Tenéis que renovarlo activamente, quiero decir. Vale, aquí veo también, bueno, a otro Mr. Loki que nos ha dejado, bueno, a uno, ya estamos a nada de tener que renovar la meta. Esta pregunta yo creo que es una pregunta difícil. ¿Cómo queda el panorama interno de Ucrania a nivel de elecciones? Es decir, ya tendrían que haber sido, no se han producido. ¿Qué pasa con la legitimidad del gobierno? Hasta el 31 de marzo, Zelensky, digamos, tenía la legitimidad de que confirió el anterior mandato que recibió en 2019, como pasa el tiempo, ¿eh? 2019 Sí, y sí. parece que fue hace una década. A partir de ahora, pues ya no tiene esa legitimidad. El problema de las elecciones es el siguiente, no se pueden convocar estando en guerra, o al menos eso es lo que establece la ley ucraniana. Y el país ahora mismo pues está en curso en una guerra contra Rusia. Así que incluso aunque se quisiera, que esto también se ha planteado, y esto lo hablamos hace unos meses, en otoño, incluso aunque se quisieran celebrar unas elecciones en estas condiciones, no es óptimo. No se dan las condiciones para ello y luego pues el que esté en el frente cómo va a ir a votar. Y luego la propia situación interna que hay, los refugiados, que hay millones en el extranjero. ¿Cómo se Sí, puede y garantizar el además derecho a voto? un territorio parcialmente ocupado, una población en el extranjero o en el frente, como tú nos dices, decenas de partidos ilegalizados y suspendidos por el contexto en el que estamos, pero al fin y al cabo suspendidos. Y las encuestas que he visto pocas, pero las que he podido ver, ojo, le dan casi el doble de intención de voto si se presentara a Valery Zaluzhny que a Zelensky. Es que es un dato relevante. Recordemos que se le ha mandado lejos, no es que se le haya destituido simplemente, está de embajador en Reino Unido, ¿no? En Londres, ahora mismo Valery Zaluzhny. Así que toda esta situación complica el panorama. Se ha hablado mucho de sus vínculos con grupos de extrema derecha, pero bueno, al fin y al cabo ya sabemos que ha cambiado mucho la realidad interna de estos grupos desde que se integraron en las instituciones del Estado y también con Petro Poroshenko de nuevo, ¿no? De volver a algún tipo de perfil que yo no sé si tendría una política políticamente más pragmática que la que ha llevado Zelensky, porque recordemos que Zelensky llegó al poder queriendo
cumplir los acuerdos de Minsk y diciendo que Petro Poroshenko era el candidato de la guerra, ¿no? Que no quería la paz y acabar con el conflicto del Donbass. Y ahora pues nos encontramos con que algunos dicen que es al contrario, que se podría llegar a un acuerdo de alto el fuego. Bueno, al final también nos han planteado en el chat si la cosa cambiaría más por la situación en Estados Unidos que por otra cuestión. Bueno, es evidente que si Donald Trump llega a la presidencia, eso está por ver, pero no es tampoco descartable, ni mucho menos. Ya pasó una vez, básicamente me remito a eso. Yo tengo la impresión de que sí, de que habría un cambio significativo. No pienso que Trump vaya a dejar a Ucrania abandonada, que vaya, digamos, a echarse en brazos de Rusia, pero es muy probable que haya cosas que si ahora mismo hay discrepancias, lo comentábamos al principio del directo, Washington aparentemente no estaba muy conforme con que Ucrania bombardee las refinerías de petróleo en Rusia, por las cuestiones que he señalado, y no parece que le estén haciendo caso. A lo mejor, si esto ocurriera con Trump, a lo mejor Trump reacciona de una manera mucho menos amigable que lo que las autoridades estadounidenses ahora mismo con Biden hacen con Ucrania, ¿no? ¿Qué discrepancias ha habido entre Ucrania, o sea, entre Kiev y Washington? Discrepancias ha habido desde que empezó la guerra y las va a seguir habiendo. Es algo normal hasta cierto punto. Pero es evidente que Washington hasta ahora, cuando ha habido discrepancias de cierta gravedad, no ha tomado medidas drásticas. Esto, pues, en el caso de Estados Unidos, en otros conflictos se ha visto, ¿no? Cuando perdía la paciencia con algún dirigente o con alguna figura o con alguna facción, pues sí que tomaban medidas drásticas. Eso con Biden no ha ocurrido, al menos no que sepamos, o no que se haya visto hasta ahora. Pero sí es posible que con Trump en el poder, pues le diga, mira, por poner un ejemplo práctico, si se da una situación de este tipo, pues es probable que Trump, con el carácter que tiene, pues públicamente diga que los deja tirados. No digo yo que esto vaya a significar que se echan más en brazos de Rusia y que Rusia pues va a imponer sus condiciones de paz, de negociación, de lo que sea. Pero sí que es probable que Trump diga, no, mira, yo no me vais a tener a esto. Yo soy aquí el que dicto. Y bueno, esa es la impresión que yo tengo. Ahora, guerra queda. Tampoco eso es otra idea que yo estoy viendo que mucha gente tiene, que si Trump gana las elecciones se acaba la guerra. Y eso yo no lo tengo nada claro. Guerra me parece a mí, para un tiempo, independientemente de quién gane las elecciones